El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Nos han vendido la idea de que debemos ir a un congreso para recibir unción, cuando la unción tú la recibes de rodillas en la presencia de Dios. Vemos nosotros que Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí. Él ya estaba casi ciego y una noche, poco antes de que se le apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Donde Samuel prefería vivir, en la presencia de Dios. Pero tú escuchas hoy una prédica de 1 hora y se te hace mucho. No, ay, qué cansón, 1 hora. Pero sí puedes ver tu fe 2 y 3 y 4 horas y sentarte frente a un televisor 4 y 5 horas. Y eso sí no te da pereza. O quizás porque ves que el pastor no es famoso ni reconocido, ni le prestas atención a su palabra. Dice Romanos 2:6. Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Según lo que haya hecho. Este libro de Jueces, vemos cómo hombres actuaron bajo la misericordia de Dios, por lo cual hicieron actos violentos en contra de sus enemigos y de la misma gente del pueblo. Tú leíste el artículo que Dios me permitió escribir en Valores Cristianos, Abimelech. Léelo. Fue un juez que se autonombró y fue escrito en la Biblia y es contado como los jueces de Israel. Podemos aprender que Dios, actuando en misericordia, permitió que líderes que en ocasiones hicieron cosas propias de su voluntad, cometieron actos de pecado. Sansón siempre escogió mujeres como esposas de sus enemigos y aún durmiendo con ellas retaba a sus enemigos, los cuales eran de la misma nación filistea. Jueces 14:1. Sansón fue al pueblo de Timná y al ver una joven filistea se enamoró de ella. Cuando volvió le dijo a sus padres: he visto en Timná una joven filistea y quiero casarme con ella. Hagan ustedes los arreglos necesarios para la boda. Sus padres entonces le preguntaron: ¿por qué tienes que elegir como esposa a una mujer de esos filisteos que no conocen a Dios? Pues es que Sansón tampoco conocía a Dios. Una cosa es que Dios se te revele y que tú no lo conozcas, y lo vas a ver en el mismo libro de Jueces. Como dice el dicho popular, hay gente que cuando aún ve a Dios se asusta. La gente no conocía a Dios y buscaban y se entremezclaban. Esa gente, dice la Biblia, esa muchacha es que no me gusta, vayan a pedirle para que sea mi esposa. Así Sansón decidió. Sabía que no podía juntarse con los filisteos. Dios les dijo: no emparenten con las naciones cananeas, paganas. Pero a él le pareció gracia enamorarse y decir: la quiero y la tomo y es mía. Y Dios lo usaba. Sí, es que Dios te puede usar a ti en misericordia. Dios te puede usar, o Dios me puede usar para predicar, pero eso no quiere decir que yo sea salvo. Si vivo una vida doblemente moral, ten cuidado, por favor. Jueces 16:17 dice la Biblia:
Finalmente Sansón le confesó a Dalila su secreto. Jamás me han cortado el cabello, porque antes de nacer fui dedicado a Dios como nazareno. Si me cortan el cabello, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. ¿Cuántas personas hoy en día cuentan cosas de la Escritura y lo han vuelto un amuleto? Y quizás ha funcionado. Pacte y siembre y quizás ha funcionado. Pero un día Dios tomará cuenta de todos ellos y el hacha está puesta a la raíz del árbol. Dalila comprendió que esta vez Sansón le había dicho la verdad y mandó este mensaje a los jefes filisteos: vengan acá otra vez, porque ahora sí me ha dicho la verdad. Entonces los jefes filisteos volvieron con el dinero en la mano. Dalila hizo que Sansón se durmiera recostado en su falda y mandó llamar a un hombre para que le cortara las 7 trenzas. Después comenzó a maltratarlo y gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes, pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. Los filisteos lo sujetan y le sacan los ojos, luego se lo llevan a Gaza, le pusieron cadenas de bronce y lo obligaron a trabajar en el molino de la cárcel. La Biblia nunca fue escrita para inconversos. La Biblia es el medio que a través de un inconverso se convierte a Dios, y cuando la comienza a leer entiende lo que ella dice. Mientras tanto, no. ¿Cuánta gente conoce de Dios y juegan al cristianismo? Hoy sí, mañana no. Ay, es que la carne es débil. Ten cuidado. Mire que la Biblia y el mismo Señor nos relata en Mateo 16, 26, cuando el Señor le dice a sus discípulos: de nada sirve que una persona gane este mundo, todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida, y nadie puede dar nada para salvarla. ¿De qué nos sirve predicar si vivimos vidas de doble moral? Vemos que este relato sale después de que el Señor elogia a Pedro por reconocer que es el Mesías y el Hijo de Dios. Pedro dice: ¿a dónde iremos? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero luego, ese mismo Pedro, vemos que unos versículos abajo comienza a hablar en su carne cuando el Señor pensó que ellos habían comprendido su misión en la tierra. Se da cuenta que no. Mateo 16, 21 dice la Biblia: desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero en 3 días después resucitaré. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo: eso no puede sucederte, Señor. Que Dios nunca jamás lo permita. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Ten cuidado, iglesia, que sigamos como la rana que me puse a investigar. Cuando una rana se somete al agua tibia, ella no siente ningún cambio de temperatura. Y de hecho se escribió un libro. Y ha sido polémica porque muchos dicen que no es así. Los ambientalistas y animalistas, que cómo van a hacer eso con la rana. Un poco de ideas que la gente saca. Por eso Jesús les dijo, versículo 24 para llegar al 26.
Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Si solo se preocupan por salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces la salvarán. Momento de reflexionar. Estamos estudiando un abrebocas. Esta es la introducción del libro de los jueces. ¿Por qué después de haber hombres como Moisés, Josué y ancianos, se levanta una generación que no conoce de Dios y empieza a pagar las consecuencias? Y Dios comienza a obrar en misericordia. Gedeón, otro. Gedeón, para probar que Dios estaba con él, dudó. Y yo dije, pero Señor, ¿cómo es esto posible? Y vemos nosotros que la Biblia da un relato que hoy en día está pasando con nosotros. Jueces 6:13 dice la Biblia. Gedeón dijo, perdón Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué tenemos tantos problemas? Hoy en día no se preguntan todos los creyentes. Sí, pero es que estamos conociendo al Dios verdadero o nos hemos vuelto una mano de personas que vamos a una iglesia, diezmamos a la iglesia, miramos cosas en la iglesia, salimos de la cosa y Dios se encarga. ¿En qué estamos? Dice Gedeón, le dice al mismo Dios, al mismo ángel, usted se va a dar cuenta más abajo, como dice la Escritura. Dice Gedeón, perdón Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué tenemos tantos problemas? Sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados. O sea, Gedeón sabía, todo el mundo sabe que Dios es poderoso y que Dios puede hacer cosas. Pero aún los creyentes estamos muriendo de esta pandemia. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. Pero se le olvidó a Él todas las cosas que hace el pueblo de Israel. Se olvidaron de su Dios, se fueron a la idolatría, tomaron para sí mujeres que no le eran permitido tomar. A este Gedeón se le olvidó que ellos habían dejado de observar la ley, de servir a su Dios, a tal punto que no le conoció. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 14. El Señor miró a Gedeón y le dijo, usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que los salves. Y Gedeón respondió, perdón Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés y yo soy el más joven de todos. El Señor le dijo, pero yo estaré contigo. Podrás derrotar a los madianitas como si estuvieran peleando contra un solo hombre. Gedeón respondió, perdón Señor, perdón. Si en realidad estás a mi favor, entonces muéstrame una señal para saber que en verdad eres el Señor. ¿Cuánta gente hoy pide, Señor, revélate? Señor, pero es que no lo conocen. Este Gedeón, el mismo Dios, estaba hablando con él. Y Dios se le reveló porque mire lo que dice la Biblia. Y Gedeón le dijo a Dios, te ruego que me esperes aquí y no te muevas hasta que yo regrese. Voy a traer mi ofrenda para ponerla enfrente a ti. El Señor respondió, esperaré aquí hasta que tú regreses. Dios obrando en misericordia. No vemos el mismo Dios que le habló a Moisés. No vemos el mismo Dios que le habló a Josué, pero es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque estaba actuando en misericordia. Tu vida cristiana
está cimentada en Cristo o andas en misericordia. Entonces Gedeón entró a la casa y preparó un cordero en agua hirviendo. ¿Era permitido hacer el sacrificio a Dios? No. Debía el animal ser quemado, pero él lo hizo en agua hirviendo. También preparó pan sin levadura con 20 kilos de harina. Luego puso la carne en una canasta. Hizo su sacrificio como le complació hacerlo. Y echó el caldo en una olla. Gedeón sacó toda esta comida a la presencia del Señor bajo el roble. ¿Y qué hizo Dios? El ángel del Señor le dijo: pon la carne y el pan sin levadura encima de esa roca y derrama el caldo. Y Gedeón hizo como se le ordenó. El ángel tenía un bastón y tocó la carne y el pan con su punta. Enseguida salió fuego de la roca. La carne y el pan se quemaron por completo y el ángel desapareció. ¿Era así como se debía ofrecer un sacrificio a Dios? No. No. Pero Dios, actuando en misericordia, porque sabía que Gedeón era el hombre que debía ser usado para ese tiempo. ¿Cuántos hombres de Dios son usados en este tiempo, pero verdaderamente son salvos? ¿Son mezquinos, orgullosos, egoístas? ¿Solo piensan en su bienestar, pero no piensan en las cosas correctas como Dios lo manda? Entonces Gedeón entendió que había estado hablando con el ángel del Señor y gritó muy fuerte: Señor Dios mío, he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: cálmate, no tengas miedo, no vas a morir. No vas a morir. Y mire lo que hizo Gedeón. Entonces Gedeón construyó un altar para el Señor en ese preciso lugar. Gedeón llamó al altar: el Señor es la paz. Ese altar todavía se encuentra en la ciudad de Ofra, que es donde vive la familia de Abiezer. Esa misma noche el Señor le habló a Gedeón y le dijo: toma un toro de los más grandes y fuerte que tenga tu papá, que ese toro sea de 7 años de edad. Lleva al toro hasta el altar que tu papá tiene para Baal y derrúmbalo con él. Derrumba también el poste que está junto allá, al poste de la diosa Acera. Luego construye allí un altar apropiado para el Señor tu Dios. Mata al toro y haz una hoguera con la madera del poste que derrumbaste. Quema allí el toro y ofrécelo como sacrificio para el Señor. Ahora sí es un sacrificio agradable a Dios, sí. Mire que la misma escritura en esta hora te está revelando cómo tú te presentas a Dios. La gente hacía lo que le daba la gana, hacían lo que querían porque creían que Dios estaba y se habían olvidado de lo que realmente la palabra ordena hacer. Gedeón llama a 10 de sus hombres para que le ayuden a hacer lo que el Señor le había mandado. Sin embargo, Gedeón tenía miedo de lo que viera su familia o la gente del pueblo. Así actuó Moisés, Josué, Aarón. No. Esta gente no conocía de Dios, pero Dios en su misericordia, amando a su pueblo, cumpliendo el pacto que había hecho, tenía misericordia de Israel. A la mañana siguiente la gente se sorprendió mucho porque vio que el altar de Baal y el poste de acera que estaba al lado habían sido destruidos. Todos vieron y quedaron asombrados. Además, el altar de Gedeón había construido y el toro que había ofrecido al Señor estaban allí.
Todos se preguntaron entre sí, ¿quién pudo haber hecho esto? Luego de mucho buscar y preguntar, alguien dijo que Gedeón, el hijo de Joás, lo había hecho. Entonces algunos hombres del pueblo se acercaron a Joás y le dijeron, tu hijo destruyó el altar de Baal y el poste de acera que estaba al otro lado. Trae a tu hijo porque tiene que morir. Entonces Joás le dijo a todos los que estaban allí, ¿van a defender a Baal? ¿Van a pelear a favor de él? ¿Van a rescatarlo? Si alguien está a favor de Baal, que muera antes del amanecer. Si Baal es un dios de verdad, que él mismo se defienda, porque alguien ha destruido su altar. Joás dijo, si Gedeón destruyó el altar de Baal, entonces que Baal se enfrente con él. Y ese mismo día Joás le dio otro nombre a su hijo y lo llamó Jerubbaal. Los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente se reunieron, cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Es lamentable la condición de Israel. Aquellos que no destruyeron, que no sacaron por orden de Dios, hoy tenían que convivir y vivir con ellos. Pero más adelante lo que a mí me sorprende es que si Dios se le apareció a Gedeón, Gedeón hizo su sacrificio como quiso, pero Gedeón luego recibe la instrucción de Dios de cómo debe hacerlo, lo hace, destruye los altares de Baal y de Astarot, y Dios se le revela, y él entiende que es Dios. ¿Por qué vuelve y hace lo siguiente? Pero el Espíritu del Señor entró en Gedeón y le dio mucho poder. Gedeón tocó una trompeta para llamar a los del grupo de Abismer. Luego Gedeón le dijo a Dios, tú dijiste que me ayudarías a salvar al pueblo de Israel. Dame una prueba. Voy a poner la piel de una oveja en el piso donde se trilla el trigo. Si por la mañana la piel de la oveja está mojada, pero el suelo está seco, sabré que me usarás para salvar al pueblo de Israel, tal como lo habías dicho. Cuando no conocemos de Dios, lo que florece de nosotros son nuestros sentimientos, y Dios no actúa por sentimientos. Dios actúa por la fe que tengamos en Él. La Biblia dice, ¿es pues la fe la certeza de los sentimientos que tenemos? No. La Biblia dice, ¿es pues la fe la certeza de lo que se espera? La convicción de lo que no se ve. Sin embargo, la misericordia y Dios obrando en su misericordia fue lo que sucedió. Versículo número 38. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Gedeón se levantó temprano al día siguiente y escurrió la piel de la oveja. Con la que escurrió la piel llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo. Déjame pedirte solo una cosa más. Déjame hacer otra prueba con la piel de la oveja. Esta vez que la piel de la oveja quede seca y que el suelo amanezca mojado en el rocío. Esa noche Dios lo hizo así. La piel amaneció seca, pero el suelo amaneció mojado del rocío. Nunca vemos una actitud así con Abraham. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham nunca condicionó a Dios ni le dijo, dame una prueba. No, él entendió, él comprendió. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿A dónde tú quieres llegar con todo esto que está pasando? Mire otro caso y el último. Jefté. Jefté hizo un voto de sacrificio y dijo que si Dios estaba con él y se le iba bien, él ofrecería a la primera persona que saliera a recibirlo. Jueces 11:30.
Y Jefté hizo un voto al Señor. Si me dan la victoria sobre los amonitas, Dios ya se lo había prometido, ya Dios se lo iba a cumplir. Yo entregaré al Señor, al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Así que Jefté dirigió al ejército contra los amonitas y el Señor le dio la victoria. Dice la Biblia, aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades, desde Aroer hasta la zona cerca de Mitín, y desde allí hasta Abel Keramín. De esa forma Israel derrotó a los amonitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. Hija mía, clamó, me has destruido por completo. Me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. Una generación que no conocía a Dios e hicieron actos que no debían cometer por su falta de conocimiento a Dios. Hoy en día, iglesia, te hago un llamado. ¿Qué más tú quieres que Dios haga? ¿Qué más tú quieres? ¿Qué generación de nuestros hijos son los que van a quedar? Piensa en eso. Si tus hijos no han visto los milagros que tú y yo vimos, ¿cómo ellos van a creer y a conocer a un Dios? Es momento de empezar a levantarnos. Es momento de empezar a clamar. Es momento de empezar a doblar rodilla, pero con corazones directos, con corazones compungidos. Muchos hombres que tienen iglesias solo esperan que les aprueben sus protocolos para seguir con su misma rutina y su misma forma de trabajo. Y Dios no lo ha querido hacer. Es hora de despertar, iglesia. Es hora de tomar nuestras armas, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas, para destruir. ¿Cuánta gente no eligió a nuestra alcaldesa, aún cristianos, buscando una nueva alternativa política? Ahora sí tienen su alternativa y salieron huyendo del país y no quieren volver al país y dejaron acá el desorden con su alternativa política. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de que te humilles delante de la presencia de Dios. Todo esto sucedió. ¿Por qué? Porque esta nación, que un día fue estandarte, hoy fue una gran vergüenza porque no conocieron al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque esta nación desobedeció al no echar a los cananeos de las tierras. Jueces 1:19 dice, el Señor estaba con los de Judá y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de combate hechos de hierro. No, ellos dijeron no, todo lo empezaron a analizar con su mente, todo lo empezaron a razonar y no a confiar en el poder de Dios. Hoy la iglesia está igual, razona con su mente, pero no cree en el poder de Dios. Jueces 1:21. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día en que este relato se escribió, los jebuseos vivieron en Jerusalén junto con los de Benjamín. Jueces 1:35. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte de Jerez, en Ayalón y en Salbín, pero
Cuando los de la tribu de Judá se fortalecieron, sometieron a los amorreos a trabajos forzosos. Se dieron cuenta los cristianos de ese tiempo que podían sacar provecho de los impíos, pero se contaminaron. Se volvió una nación idólatra. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, dice Jueces 2:12, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Se casaron con cananeos impíos. Jueces 3, 5 y 6 dice: así los hijos de Israel hablaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. La iglesia se está contaminando. La iglesia está esperando que esto pase, pero la iglesia no está haciendo nada. La iglesia no está proclamando ayuno. La iglesia no está proclamando oración para arrepentirnos. Porque todo mundo, la fácil, una cámara, un micrófono, y programan a través del Face. Y la iglesia en casa, sí, qué bien, qué bueno. Pero no hemos tenido un verdadero arrepentimiento. A través del Face, ¿qué milagros están pasando? A través del Face, ¿qué Dios está haciendo? Ten cuidado. No obedecían a los jueces que Dios les levantó. Jueces 2:17 dice: sin embargo, los israelitas tampoco le hicieron caso a los jefes. No fueron fieles a Dios, sino que siguieron a otros dioses. Sus antepasados obedecieron los mandamientos del Señor, pero ahora los israelitas habían cambiado y ya no obedecían al Señor. Ellos dejaban a Dios. Una vez moría un líder. Jueces 2:19. Pero al morir el jefe, los israelitas volvían a pecar. Su comportamiento era peor que el de sus padres, pues servían y adoraban a otros dioses y tercamente se negaban a cambiar de actitud. ¿Qué iglesia es la que está quedando? ¿Una iglesia de tecnología? ¿Una iglesia que predica a Dios a través del Face? ¿Qué estamos levantando? Es un buen momento de hacernos un reto personal. ¿Qué estás viviendo tú en tu casa? Quizás tú por medio, o quizás tú por miedo de no contagiarte, has sacado de tu casa a tu esposo y lo tienes en otro lugar. Mientras tanto, tú tienes que resguardar a tu padre que es anciano y a tu madre que es anciana, porque cuidado me lo contaminan, cuidado me lo tocan. El virus es real, el virus está tocando a los cristianos. Sí es real, pero yo confío en la promesa que dice que ningún mal tocará mi casa. Pero para poderlo confesar, también debo vivir lo que predico. Debo amar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Debo amar a quienes están a mi lado. Tengamos cuidado y pidamos a Dios que si esta palabra es de Él, Dios pueda permitir que tú reflexiones en esta hora. Hago un llamado a todo mundo. Todo mundo se está preguntando y preparando, pero realmente el dueño de todo está en mi corazón. Estamos en un tiempo de gracia y misericordia. Estamos viviendo un tiempo, pero ¿qué está pasando con las demás generaciones que no han visto los milagros que nosotros vimos? Ten cuidado. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra.
Yo te pido a ti en esta hora, Señor, si esta palabra es tuya, haz que corra. Que quizás las personas que en esta hora me ven, que quizás en esta hora las personas, Señor, que me están viendo y que no van a compartir, que este mensaje corra. Aún, Señor, tú mismo use los ángeles del cielo para que lo compartan. ¿Qué generación vamos a dejar? Nosotros que hemos visto tu gloria, aún nos estamos dejando adormecer por el mismo diablo, quedándonos quietos, porque en el lugar donde más nos contaminamos es la iglesia. Es la iglesia. Y quizás nuestros hijos están creciendo bajo la era de la tecnología, donde están conociendo a un Dios de la Biblia, pero no están viendo milagros ni prodigios que el mismo Dios de la Biblia sigue haciendo hoy en día. Padre celestial, están muriendo los grandes hombres de Dios, hombres que hicieron muchas cosas en tu nombre. Billy Graham partió contigo, y Gigi Ávila, hombres que inspiraron. Hoy en día la iglesia se preocupa es por atesorar y hacer maratónicas, tectónicas, radiotónicas, pero no se están preocupando verdaderamente por salvar almas, por salvar vidas. Padre, yo te pido a ti con todo mi corazón que este mensaje toque vidas si es tuyo, que aún la gente cuando lo esté viendo comience a llorar y a reflexionar, Señor, ¿a dónde quedará la gran comisión que tú nos diste? Satanás está tomando ventaja. La tecnología está tomando ventaja. Padre, por favor, ten misericordia. Levanta hombres y mujeres que prediquen tu palabra y que todos aquellos que vean esta palabra, por favor, se arrepientan y nos arrepentamos y empecemos a buscar a un Dios verdadero y salgamos de nuestra comodidad. Padre, a ti te doy la gloria, a ti te doy la honra, te doy la alabanza. Mi hermano, mi amigo, usted que me ha visto, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar con nosotros. Yo solo le pido a Dios que este mensaje llegue. Hoy todo el mundo se preocupa por sí, pero no se preocupa por verdaderamente demostrar al Dios de la Biblia. No, sé que están cambiando las cosas y van a cambiar, pero la iglesia debe volverse a reunir y la iglesia debe ir con fuego y poder, y esto se logra cuando la iglesia verdaderamente entienda cuál es el Dios de la Biblia. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.